Eso me gustó, jeje. Qué buena idea. ¿Sobre estás hablando? No te escucha. Estoy hablando. Oh, hay otra. No, nada, no se escucha. Es que estaba conectado en dos Ah, partes. ¿Me escuchas ahí? sí, ahí sí. Sí, listo. Espérate que le subo volumen. Bueno, entonces, como te estaba diciendo, digamos que tú lo que tienes que hacer, pues ahí, cada uno de esos, como los, pues por ejemplo, los botones que uno tiene, pues puedes crear métodos como para cada tipo de método que tengas. Y lo importante simplemente es pasarle, pues por ejemplo, cuando tengas obviamente para escoger en la interfaz pues como el tipo de método que quieres, que le pases obviamente, em, pues que le pases como las opciones que son. Entonces, Ujú. espérate si muestro uno. Casi todo lo que yo hice, bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenía lo de los métodos abiertos. Entonces yo recibía como parámetro como cada uno de los objetos que tenía en la interfaz gráfica. Como cada Sí. uno de los, pues por ejemplo, esta es como el placeholder para poner el nombre de, pues la definición de la función g, de la función f, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces obviamente tienes que em, como convertir eso a cada tipo. Por ejemplo, el f que a mí me daban, obviamente era una string. Entonces, si por ejemplo estás utilizando SymPy, getSympyFun es una función que te ayuda con eso. Sí. Em, Obviamente convertir, por ejemplo, estos x0, los puntos iniciales deben ser floating point, entonces convertirlos. Las iteraciones máximas deben ser un entero, y obviamente, pues si la persona no sabe eso, pues le va a salir Bueno, el, el error. Por ejemplo, aquí sí. yo definía las opciones de cada uno de los métodos, entonces como todos los métodos que están disponibles para pues como para esa ventana. Y Ujú. pues y ya obviamente para cada uno de estos métodos llamar pues el método que estaba en su respectiva clase. Sí. Y em, sí, pues como que eso es literalmente todo como lo que hay que hacer. Y a ver, por aquí tengo, bueno, entonces, por ejemplo, em, en, digamos, por ejemplo, acá, digamos que estos son los nombres de los métodos que están disponibles, pues, que son los métodos abiertos para hallar aproximaciones. Y lo que yo hacía era simplemente deshabilitar como las entradas que no necesitaba en cada método. Ok. Entonces, pues, si con este método, pues, cogía como em, cogía pues como la opción que la persona había escogido en ese momento, pues que estaba como cliqueada, por decirlo así. Y pues ya según cuál opción estuviera habilitada en el momento, pues uno puede deshabilitar como las cosas que la persona no necesita. O incluso las podrías, pues simplemente como que las puedes ignorar en el input. Pues se ve más bonito si uno las deshabilita, pero pues, no importa.
Y todo eso se actualiza dinámicamente. Entonces no tienes, pues, no te tienes que preocupar con que, ay, tengo que después de actualizar algo, pues como que lo tengo que sincronizar con lo que está. Eso todo es dinámico. Ay, qué cool. Listo. Pues y ya lo otro sería como, pues como más estético, pero pues no, digamos que eso ya es como a, pues sí, a tu conveniencia. Y pues una cosa muy importante con los botones es que todos van a tener este método bind, que es lo que sucede, pues se los debes poner, que es el método, pues lo que sucede cuando la persona corre el programa. Lo que yo hice simplemente fue poner un botón run y pues y ponerle como una acción cada vez que se oprima el botón run. Entonces, bind es como lo que te relaciona esa acción de oprimir el botón con pues el método que llama como cada uno de los, pues cada una de la familia de los métodos. Entonces, por ejemplo, cada vez que para esta parte de la gráfica que era el Open Methods, em, la acción button release, pues llamaba este método en Open Method Support, que era como, pues que es donde están todas las funciones auxiliares, y le pasaba obviamente, pues como cada una de los valores que están en los campos relevantes. Ujú. Entonces, esta era como la opción, pues como el tipo de método que se escogió, la función f, la función g, x0, x1, las iteraciones, la tolerancia, y pues le pasaba este scroll text, que pues era donde nosotros mostrábamos como cada uno de los resultados del método, pues ahí mismo ya tenemos, digamos que ahí mismo en la interfaz gráfica había como, pues si no, digamos, a ver, pongámosle x, desde 0 a 1, pues nada muy raro. Ahí nos daba los resultados en esta parte de acá, o sea, como en esta ventanita. Y eso se llama un scroll text. Entonces, para escribir en ese scroll text, pues simplemente a los métodos que ya tienes programados, pues obviamente guárdalos todos para revisarlos, toda la cosa. Pero simplemente sería como, si lo quieres hacer igual, sería como pasarles ese scroll text e imprimir en el scroll text. Entonces, por ejemplo, para escribir, uno simplemente le pasaba, pues obviamente tenía que importar las mismas clases que ahorita y simplemente le pasas, en vez de print, pues el print normal de Python, esas ventanas tienen un método que se llama insert. Entonces tú le pasas simplemente, pues este atributo, que es como para insertar ahí lo que tienes y le pasas, pues ya lo que tengas que escribir, formateado como lo tengas que escribir normalmente. Sí. O sea, como que esto de aquí era el print de antes. Ok, sí, te entiendo. Listo, no sé si tienes ahí alguna duda. Pues esa es una de las muchas formas de hacerlo, pero como veo que estás utilizando em, esas mismas librerías, pues Sí, no, total, muy útil. No, sí, pues, igualmente no lo he empezado a hacer y considerando que EDP, juepucha, ya llevo como 20 páginas, qué locura. Eso solo sigue y siguen cosas. Pero considerando que tenemos EDP, como que yo creo que lo va a hacer la próxima semana. Entonces, pues nada, pero ahí está. Muchas gracias, Sofi. dale con gusto. Si tienes alguna duda, acuérdate que pues puedes venir a cualquiera de los horarios. Yo tengo hoy hasta las 11, mañana hasta las 10, pues de 7 a 10, y también Edison tiene pues otros horarios, entonces también le puedes preguntar a él si necesitas Súper, algo. súper, súper. Mil gracias, Sofi.
Dale, con gusto. Que vaya muy bien. Lo mismo.